Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos. Vamos a dar inicio al taller de práctica forense, el cual consta de 10 módulos y fue una iniciativa del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial junto con el Instituto de Derecho Procesal. Primeramente, le damos la palabra al doctor José Cotelo, presidente del Colegio de Abogados. Doc. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Público de Abogados. En realidad, iniciativa de Marcelo y de Juan Martín. Eh, Quien siempre Marcelo se acerca con iniciativas positivas que hacen, los que lo conocemos sabemos que él es emprendedor, empuja siempre para adelante y eso nos hace muy bien a todos, ¿no? Porque en definitiva este Colegio de Abogados de todos y todos nosotros formamos parte de él. Y tiene esas dos virtudes, ¿no? Que es académico por un lado y es litigante por otro. Y entonces esas dos virtudes las reúne en un curso de práctica profesional justamente que se va a dar y que nos va a permitir ver muchas cosas, ¿no? La parte académica y la parte profesional del ejercicio concreto de la profesión. Así que simplemente agradecerles a todos la presencia, eh, sáquenle el mayor provecho y el jugo posible a, a, a Marcelo y a ¿no? Juan Martín también te acompaña en alguna exposición. A Juan Martín, pregúntenle, sáquense todas las dudas que tengan, aprovechen porque acá estamos delante de personas con muchos conocimientos y seguramente va a ser bueno aprovecharlos. Así que simplemente gracias Marcelo, gracias Juan Martín, gracias a todo el equipo del colegio que también se movió para tratar de que esto salga bien y a ustedes por participar, felicitarlos por participar, porque hoy en día estos cursos son muy importantes, porque, bueno, yo vine insistiendo mucho en esto por el tema simplemente de que yo creo que al haber tantos cambios en nuestros códigos y en un montón de cosas que hay en el país en general, que están con la ley ómnibus, que sí, que no, que el DNU y esto y lo otro, bueno, con los constantes cambios que tenemos que mantenernos permanentemente actualizados. Y esa actualización hace al mejoramiento del servicio de justicia. Cuanto ustedes más sepan, cuanto los magistrados, secretarios, etcétera, más sepan, mejor servicio de justicia vamos a estar brindando a los justiciables. Así que muchas gracias y le dejo con Marcelo. Bueno, muchas gracias, José. De mi parte también solamente unas palabras de bienvenida, de agradecimiento. En esta oportunidad vamos a trabajar exclusivamente con Marcelo y nada más que agradecer bueno, a José, que es un amigo en su carácter de presidente que siempre desde un principio nos abrió las puertas. Como bien dijo, esto es una iniciativa conjunta, si bien nació desde Marcelo, desde nosotros, del Instituto de Derecho Procesal, donde acompaño a Marcelo como codirector. eh, Hubo una recepción inicial, como siempre, de brazos abiertos de parte de José, de Juan Pablo Reinafé, Juan Bobadilla y un montón de otra gente que desde el silencio por ahí se mueve y bueno, permite todas estas cuestiones, así que también va para ellos el agradecimiento y hacer propias las palabras de José, que aprovechen, que esto busca ser un curso de, como su nombre lo indica, práctica forense, es decir, eh, aprovechar al profesor que tenemos enfrente hoy y bueno, contarles que es un taller, un ciclo, digamos, que consta de 10 módulos, ¿sí? Viernes de por medio, o sea que nos estaremos viendo cada 14 días. Y bueno, la verdad que agradecidos y orgullosos porque veo que en línea tenemos 100 y pico de personas, más otros casi 200 en total, así que la verdad que para nosotros es un orgullo que un instituto que tiene ni 6 meses de vida, esta es nuestra segunda actividad. Y bueno, pues tener esta convocatoria para nosotros es un orgullo y bueno, y a seguir trabajando. Así que de mi parte nada más y bueno, muchas gracias. Pasamos a presentar al doctor Midón.
quien es especialista en Derecho Procesal, profesor titular del Derecho Procesal Civil y Comercial, director del Departamento de Derecho Procesal de la UNE, director de la Escuela Procesal del Nordeste y Revista Procesal del Nordeste. Bueno, muy bien, entonces me manejo así. El Instituto de Derecho Procesal, que depende de este Colegio de Abogados, tiene por iniciativa o finalidad directa hacer hincapié en práctica profesional. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué, cómo y cuándo hacemos los abogados litigantes para qué, cómo y cuándo para obtener en la defensa de nuestros representados la tutela que el ordenamiento nos confía? A través de este ciclo de reuniones no vamos a examinar la trigonometría jurídica, sino las herramientas del cotidiano, el cuchillo y el tenedor de la práctica forense. Aquellos instrumentos que son necesarios para servir la mesa de cada uno de nosotros. Está hoy la demanda. ¿Acaso el escrito más sobresaliente de nuestra actividad? La Ilmina reproduce un concepto estandarizado. No importa el manual que ustedes consulten, ese concepto se reproduce en cualquier manual de la ciencia procesal, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, la demanda es siempre escrita. Y ustedes me dirán, pero doctor, hay partes del mundo donde el proceso es oral. Por ejemplo, en el derecho anglosajón. Sí, en el derecho anglosajón el proceso es, corrijo, preeminentemente oral, pero no exclusivamente oral, porque la demanda y la contestación se formalizan por escrito. Y ustedes me dirán, ¿por qué en esos países todo es oral menos la demanda, menos el conteste? Bueno, por una serie de razones, pero podríamos sintetizarlas sobre la base de ese aforismo que dice, a las palabras se las lleva el viento. Para evitar, pues, que a las palabras se las lleve el viento, mejor formalizarla por escrito, porque el escrito nos da certeza. Certeza, precisión. ¿De qué? Certeza y precisión, primero, de la pretensión, que es lo que el actor quiere obtener en contra de su rival. Y en segundo, nos da certeza sobre los hechos, hechos que son el antecedente, el título, el fundamento de la demanda. Como veremos después, conocer con claridad, con precisión, con completitividad, pretensión y hechos tiene una trascendencia superlativa, tanto para el ejercicio del derecho a la defensa como para los jueces al momento de emitir su sentencia. Entonces, en cualquier parte del planeta, la demanda se formaliza por escrito. Y en cualquier parte del planeta, a través de la demanda, el actor hace dos cosas. Dos cosas. Primero, gira el picaporte, esto en un sentido figurado, gira el picaporte de la puerta del edificio de tribunales y provoca la apertura del proceso. Porque la demanda aporta la acción. ¿Qué es la acción? No es lo mismo que la pretensión, aunque a veces los abogados confundimos y utilizamos esas dos voces, acción y pretensión, como sinónimos. No lo son, son parientes, están íntimos, vinculados, pero como veremos, son diferentes. La acción es un derecho que se tiene contra el Estado. Es un derecho de cualquier persona, sea física o jurídica. Esa persona física o jurídica tiene un derecho que la Constitución confía. El artículo 18, el debido proceso. Cada vez que usted, persona física o jurídica, atraviese una situación de conflicto, el Estado le proveerá el proceso como una herramienta pacífica para resolver ese su conflicto. Eso es el derecho de acción, el derecho de exigir al Estado el servicio de justicia. Sepa entonces el abogado litigante que el primer derecho que tiene su cliente, el primero, el más elemental que la Constitución le confía, es que las puertas de tribunales estén abiertas. Derecho de acción. Si las puertas de tribunales están cerradas y el acceso no es permitido o es irrazonablemente restringido, cualquier prohibición o cualquier limitación de ese tipo sería inconstitucional. ¿Nos entendemos? Derecho de acción. Pero en paralelo,
que abre la puerta, gira el picaporte e ingresa, derecho a acción, los justiciables no vienen a tribunales de paseo, no vienen a tribunales de turismo, vienen portando una pretensión. ¿Y qué es la pretensión? Es lo que quiero sacarle a mi rival. ¿Qué es lo que quiero de él y para mí? El bien en concreto de la vida que quiero obtener. ¿Se entiende? Veamos ejemplos. Si yo demando el desalojo, pongamos la imaginación, aquí esta silla es el inmueble, aquí el demandado, intruso, ocupa, yo demando contra él el desalojo. ¿Cuál es mi pretensión? El bien de la vida que quiero obtener, ergo, y para ser congruente, mi pretensión es recuperar el uso y goce que perdí de ese inmueble. Entonces demando contra este señor que me embistió, que me chocó, demando daños y perjuicios. ¿Y cuál es mi pretensión? El bien concreto de la vida que quiero obtener, ergo, y para ser congruente, mi pretensión consistirá en una suma de dinero cantante y sonante. O demando contra mi mujer el divorcio. Y si demando el divorcio, ¿cuál es mi pretensión? El bien de la vida en concreto que quiero obtener, ergo, para ser congruente, quiero recuperar mi libertad, quiero recuperar la aptitud nupcial, la posibilidad de cometer 2 veces la misma macana, ¿verdad? Bien, ¿entendieron lo que es entonces la pretensión? A través de la demanda continente, acto escrito, el actor ejerce el derecho de acción y deduce su pretensión. Bien. A ver. Requisito: éxito de una demanda. El abogado, para triunfar a través de su demanda, debe sortear 2 juicios o controles. El primer juicio o control se llama de admisibilidad. El segundo control o juicio se llama de fundabilidad o procedencia. Ahora les cuento de qué se trata. El juicio de admisibilidad se realiza de entrada. Tan inmediatamente como la demanda se presenta, el juez juzga si la demanda es admisible. Si una demanda es admisible, no significa que el actor ganó. Si la demanda es admisible, significa simplemente que el juez le va a confiar a ese justiciable, el actor, el proceso como herramienta. De la admisibilidad depende entonces la apertura de la acción, perdón, el éxito de la acción y la apertura del proceso. Eso se juzga de entrada. En cambio, el mérito, la fundabilidad, la procedencia se juzga a la salida, con los premios, con la sentencia. Ya la fundabilidad no tiene que ver, el mérito ya no tiene que ver con mera forma o requisitos solemnes. El mérito o la procedencia depende de convencerlo al juez que la razón está de mi parte. Si lo convenzo al juez, la demanda será procedente y solo entonces habré vencido. ¿Se entiende? Hay gente joven de seguro aquí. ¿Entienden el que todavía no litiga la diferencia entre admisibilidad y procedencia? Si alguien no lo hace, por favor, utilizo un ejemplo extraprocesal de modo más simple que permita su comprensión. ¿Lo entienden todos? Bien. Todas las demandas, todas, no importa si son civiles, laborales, de familia, tributarias, contenciosas, administrativas, todas deben cumplir ciertos requisitos generales de admisibilidad. Se los llama generales porque son comunes a todas las demandas. Si las demandas cumplen esos requisitos que vamos a repasar, las demandas son admisibles. ¿Significa que vamos a ganar? No, pero de eso depende, pues nos confía el proceso como método de debate. ¿Y cuáles son esos requisitos de admisibilidad? Vamos a repasar. Veamos. Primero, el orden no altera el producto, de manera que estos 5 requisitos que vamos a repasar
el abogado goza de la más absoluta libertad a la hora de proyectar su escrito, puede introducirlos en el lugar que le place. La costumbre, esta es la costumbre, simplemente eso es la praxis, tiene por hábito introducir los requisitos en el orden que las filminas irán proponiendo. Lo primero que hace el actor cuando proyecta una demanda, naturalmente, por debajo de la suma, recordar que la suma es el título del escrito, promuevo demanda, por ejemplo. El primer requisito que cumple un actor cuando demanda es identificarse él, su nombre y apellido, si es persona física, o su nombre de fantasía, si es una persona jurídica. Y a continuación, ¿qué más? Sus domicilios. Los 3 domicilios que la ley nos requiere: el domicilio real, la residencia del agente; su domicilio procesal, que es el que coincide con nuestro estudio jurídico; y el domicilio electrónico, esa cuenta de correo donde recibimos por vía forum las notificaciones que son las pertinentes. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la ley exige, y como requisito del cual depende la admisión de una demanda, identificar con nombre y apellido, con precisión, al actor y sus domicilios? ¿Para qué? Y la respuesta es bastante simple. Si nosotros no sabemos cómo se llama, ¿cómo te llamas vos, colega? Nicolás. ¿Y tu apellido? Bruti. Nosotros sabemos que se trata de Nicolás Bruti. Y porque sabemos de quién se trata, nosotros podemos juzgar, fíjense, primero, si tiene o no tiene capacidad. Nicolás es una persona, primero es persona, es ser humano. De modo que tiene capacidad jurídica. Es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Es una persona. Pero además, por la edad, Nicolás, más de 18, pero ahí nomás. Nicolás ya es mayor de edad, ergo, también tiene capacidad de hecho. Porque sabemos de quién se trata, podemos juzgar su capacidad. Y porque sabemos también quién es, podemos juzgar si goza o no goza de legitimación. La legitimación ya es otra cosa. Una persona puede ser capaz y no tener legitimación. ¿Qué es la legitimación? Es la titularidad del derecho, el derecho litigioso. ¿Quién es, por ejemplo, el titular del derecho litigioso a reclamar una indemnización por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito? La respuesta simple es: ¿quién es el titular activo? ¿Quién es la persona a quien la ley civil habilita, autoriza a demandar daños dado una situación de accidente de tránsito? La respuesta es simple: la víctima. El que es víctima puede, tiene vela en el entierro. El que no es víctima, no. El amigo de la víctima, no. El marido de la víctima, no. El amante de la víctima, no. Solo la víctima. ¿Se entiende? Identificar la persona permite juzgar si es o no es capaz, si es o no es la legitimada. ¿Nos entendimos? Y los domicilios obviamente sirven a los fines de las notificaciones. De un tiempo a esta parte, sobre todo desde la reforma a nuestro Código Procesal Civil, vigente desde diciembre de 2021, nuestras notificaciones, que en otro tiempo se hacían por cédula, ya la cédula está casi derogada, sobrevive para 3 supuestos taxativos: el domicilio electrónico como método estandarizado de notificación. Algunas cosas todavía, repito, taxativas se notifican por cédula o al domicilio real o al domicilio procesal. Primer requisito. Segundo requisito, lo mismo. Se identifica ahora con nombre y apellido y domicilio al demandado, la persona contra quien proponemos la demanda, contra quien dirigimos nuestra pretensión. Claro, si conocemos esa información, a veces pasa, no todos los días, es la excepción. Generalmente el actor sabe cómo se llama el deudor. Casi siempre sabe su nombre y casi siempre sabe su domicilio. Pero a veces, créanme que esa información no está disponible.
no de manera simple, no de manera directa. Veamos ejemplos. Mi deudor se llamaba Juan Pérez. Sí, se llamaba, porque se murió. Yo ya no puedo demandar a Juan Pérez porque Juan Pérez está muerto. ¿Contra quién debo dirigir la demanda? Contra sus herederos. Pues bien, ¿quiénes son? No sé. Es uno, son dos. Estaba casado, dejó mujer, dejó hijos. ¿Quiénes? ¿Cuántos? No lo sé. Tal vez sé cómo se llama, pero no sé dónde vive. Juan Pérez, el deudor, no se murió, pero se fue a vivir al sur. ¿A dónde al sur? No lo sé. Dicen que al sur. Puede estar en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz. Vaya uno a saber. ¿Y qué se hace cuando el actor que proyecta su demanda ignora esta realidad? Bueno, cuando no la conocemos, el juez de oficio nos mandará a realizar una actividad de razonable, subrayo de razonable, pesquisa o investigación. Trate de averiguar dónde vive o trate de averiguar cómo se llama. Por ejemplo, si Juan Pérez se murió y yo no sé quiénes son sus herederos, ¿a quién le puedo pedir información sobre ese particular? ¿Quiénes son los herederos de Juan Pérez? ¿De dónde yo puedo obtener esa información? Bueno, antes que el registro de las personas, al registro de juicios universales. Los tribunales tienen una oficina que se llama así, Registro de Juicios Universales. En él están anotados todos los procesos sucesorios, entre ellos el de Juan Pérez. De modo que acceder a ese expediente nos permite saber quiénes son los herederos declarados de Juan Pérez. ¿Se entiende? Yo no sé dónde vive Juan Pérez. ¿Quién puede darme esa información? Bueno, ahora sí, el RENAPER puede ser el juzgado federal que tiene los padrones. Si sabemos quién es su empleador, supongamos el Ministerio de Educación de la provincia, le podemos pedir el informe pertinente. Si sabemos si es cliente de, por ejemplo, el Banco Francés, le podemos pedir a esa institución la información correspondiente, etc. Cuando, no obstante esa pesquisa es razonable, el juez nos mandará a evacuar 3, 4 informes, no más de eso, y si evacuados que han sido, la ignorancia no puede eliminarse, el juez mandará a citar al demandado a través de edicto. El edicto nunca es la regla, es de rigurosísima excepción. Solo cuando, primero, no sabemos cómo se llama el deudor, o sabemos cómo se llama, pero no dónde vive. Y segundo, se desarrolló en ese expediente una razonable actividad de informe. Y esos informes no han logrado despejar la incertidumbre. ¿Nos entendimos? Solo entonces el juez manda a citar al demandado a través de edicto, que en el 99,999% de los casos nunca se va a presentar. Porque ¿quién lee los edictos? Nadie, absolutamente nadie. De modo que cuando el deudor o demandado no se presenta, no obstante la notificación edictal, lo que corresponde es que se lo designe defensor oficial. Por eso es que al defensor oficial se lo conoce vulgarmente como de pobres y ausentes. Acá el ausente es el caso del que citado edictalmente no comparece. Ahí el defensor oficial. Siguiente requisito. Identificamos al actor. Hicimos lo propio con el demandado. Tercer requisito. El corazón de una demanda es su objeto. El objeto es aquel segmento que porta, que contiene la pretensión. Recordad que la pretensión es el bien en concreto que yo quiero obtener en contra de mi rival. Una pretensión, cuando se proyecta e identifica en el objeto de una demanda, debe ser lo más clara y lo más completa posible. Subrayo los dos adjetivos, claridad y competitividad. Si una pretensión no es clara,
El demandado no entiende. ¿Qué no entiende? ¿Qué caramba querés? ¿Para qué me molestás? ¿Qué querés de mí? ¿Qué me querés sacar? Porque no entiendo, no me puedo defender. ¿Lo entienden? Pero es que además, si el juez no entiende, ¿cómo caramba el juez hará para fallar congruente? Cuando un objeto no se identifica con claridad. Pero lo mismo sucede cuando un objeto, no obstante ser claro, es incompleto. Ejemplo, demando daños y perjuicios contra el responsable del siniestro. Demando daños y perjuicios contra el responsable de ese siniestro, pero no identifico el quantum. ¿Cuánto querés? Esa es una demanda de objeto claro, quiere plata, pero no dice cuánto y entonces no es completo. Si no es completo, el demandado otra vez no sabe qué caramba hacer. Es que no está en condiciones de definir qué es lo más conveniente, cómo ejercer su derecho a defenderse. Y esto es simple. Si el actor me demanda a mí 10.000 pesos, me allano, liso, llano e incondicionado. Sale más fácil pagarle que contratar a un abogado. Hay un precio a partir del cual yo ya empiezo a resistir. ¿Me explico? Esto dependerá naturalmente de las circunstancias del caso. La demanda es clara, quiere plata, pero no me dice por qué título o concepto. Esto lo querés por daño moral, lo querés por lucro cesante, lo querés por daño material, lo querés por pérdida de chance. Y entonces, ¿cómo caramba hago para juzgar yo, el deudor, si esa tu pretensión es o no es tutelada por el ordenamiento jurídico, si es o no es razonable? ¿Se entiende? La identificación debe ser clara, pero también completa. Cuando el deudor advierta que nuestra demanda adolece de alguno de esos sus requisitos, de la claridad o de la completitividad, el demandado nos va a oponer una excepción que se llama de defecto legal. Si el demandado opone defecto legal porque no entiende o porque entiende pero no está completo, el juez condenará al actor a suplir ese vicio o déficit, pero lo condenará a corregir en costas. De manera que la torpeza de ese letrado, el proyectante de la demanda, se traslada sobre el patrimonio del deudor. El patrimonio del acreedor, nuestro cliente. Nuestro prestigio profesional llora, padece cada vez que nuestro cliente tiene que sacar plata de su bolsillo. Cuando a su bolsillo entra plata, somos los mejores. Pero cuando de su bolsillo sale, somos los peores. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A veces sucede que cuando yo proyecto mi demanda, no puedo establecer un quantum, no por lo menos un quantum definitivo. Generalmente puedo establecer un quantum, pero a veces no. Veamos un ejemplo para que se entienda. Mi cliente, la víctima del accidente, está postrado, no puede caminar. Ahora, los médicos dicen que probablemente sí pueda hacerlo. Probablemente sí, pero depende de muchas cosas. Depende de un par de cirugías, depende de un proceso de rehabilitación, de kinesiología, etcétera. ¿Me siguen? De modo que cuando yo proyecto la demanda, no sé si volverá a caminar, no sé si volverá plenamente a caminar y correr, ni cuándo ocurrirá alguno de esos mejoramientos. Entonces entenderán que no es lo mismo postración definitiva que postración transitoria. Y no es lo mismo transitoria 2 meses que transitoria 5 años. Entenderán que cuanto más importante la postración, más importante el quantum. Como el abogado es abogado y no es mago, ni adivino, ni pitonizo, ese abogado no está en condiciones
de establecer un quantum definitivo. Pero ojo al piojo, la ley nos demanda que al menos hagamos un cálculo provisorio. Y a ese cálculo provisorio le agregamos esa fórmula de rigor que dice así: la suma de X aproximadamente, o lo que en más o lo que en menos resulte de la prueba. Un cálculo provisorio, pero sobre la base de esa fórmula, el juez, si la prueba lo recomienda, nos puede subir o eventualmente bajar. ¿Lo entienden? Bien. Fíjense, a título meramente ilustrativo, en la filmina una demanda de filiación y de daños y perjuicios. Fíjense cómo es posible identificar con claridad y con competitividad en breves líneas. ¿Alcanzan todos a leer? Es simplemente una ilustración. Se declara la existencia del vínculo filial entre el actor y el demandado y se condena al demandado a título de indemnización por daño moral a pagar la suma de pesos X. ¿Ya está? Más intereses, más costas. Ya está, no se olviden costas porque ahí está nuestro salario, nuestros alimentos, la fuente legítima para proveer de bienes y servicios a nuestros hogares, a nuestras familias. Veamos otro ejemplo. Alimentos. Fíjense, el objeto de una demanda por alimentos se agota en 4 líneas. Demando alimentos contra X con domicilio real en X para que se condene al demandado a pagar un salario mínimo vital y móvil por mes, punto, más costas. ¿Ya está? Ya está. El objeto debe ser claro y claro y completo. Y la recomendación es que sea lo más breve posible. Existe un mito entre nosotros los abogados. El mito es el siguiente: cuanto más grande, mejor. Es un mito. Los abogados a veces pensamos que porque nuestro escrito es kilométrico, somos más capoeiras, ni miércoles. El abogado que escribe largo al pedo solamente provoca desprecio. El abogado que escribe largo al pedo provoca que el proveyente no te lea ni miércoles, te lee a la disparada. Y entonces probablemente porque lee de mala gana y a la disparada no hace foco en lo que es trascendente. ¿Se entiende? La demanda tendrá la extensión que la circunstancia lo recomienda. Pero si es breve, cotiza en bolsa. Y a título ilustrativo, el siguiente caso, real, historia real. Esta historia, alguna vez la compartí en un libro que publiqué el año 2014 que se llama Historias de Abogados. En este preciso instante, 10 años después, está en edición la segunda edición. Historias no es un libro de dogmática, no es un libro de teoría. Es un anecdotario. ¿De quién? De nosotros. Del abogado que todavía no era abogado porque estudiaba la facultad, del que recién egresó y sobrevive remando el dulce de leche de la República Argentina. El abogado que ya tiene alguna experticia y goza entonces ya de alguna clientela, el que es juez, el que hace política, el que hace docencia, etc. Esta historia me la contó su protagonista, profesor titular de una de las universidades más prestigiosas de la ciudad de Buenos Aires, titular de Derecho Penal. Como cualquier hijo de vecino, tuvo que ir a renovar su carnet de conducir. Fue sometido al mismo interrogatorio que todos, las señales de tránsito, y, por último, 2 preguntas de rigor. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la culpa? Dolo y culpa en materia de accidentes, ¿no? Y entonces el profesor vanidoso dijo: a mi juego me llaman el profesor de Derecho Penal. Escribió 5 páginas sobre dolo,
dolo eventual, la culpa con representación, la doctrina de la Corte Interamericana, aforismos en alemán, aforismos en latín, y entregó el examen, 5 páginas, al empleado administrativo. El empleado administrativo, cuando vio las 5 páginas, calzó el sello, le puso reprobado, le devolvió y le dijo: ¿qué necesidad de escribir tanto al pedo? Y haciendo docencia, el empleado le dijo al profesor: acá donde dice dolo, 2 puntos, intención. Acá donde dice culpa, 2 puntos, negligencia. Lo espero la próxima. La demostración inequívoca de que escribir mucho no significa tener más argumentos. A veces es fuente de inevitable desprecio. Siguiente requisito de admisibilidad: los hechos. Sí. Sí. Perdón, no te escuché. ¿Qué costo provisorio? ¿Te referís al quantum provisorio? Bueno. Ese quantum lo establece el abogado y lo establecerá prudencialmente sobre la base de una estimación que considere razonable. 10 pesos, 20, 500, 1 millón, 20 millones. Y a ese monto le agrega la fórmula cliché: 10 millones de pesos o lo que en más o lo que en menos resulte de la prueba. Punto. Costas. Intereses y costas. Así. Así se identifica un quantum provisional. Bien. De nada. Siguiente requisito de admisibilidad: los hechos. Si el objeto es el corazón, el relato de los hechos es la columna vertebral de una demanda. ¿Y por qué? Por varias razones. Primero, porque al menos en el esquema del proceso civil, pero también en el esquema del proceso de familia, pero también en el esquema del proceso contencioso administrativo y laboral, los hechos que no se afirmen no existen. Es una ficción del sistema dispositivo. Lo que no se afirma no existe. Y si no existe, no se puede probar, ni puede a continuación ser considerado por el juez en su sentencia. Entonces, hay que relatar todos los hechos que sean pertinentes, porque lo que no se haya relatado, narrado, introducido, no existe. Ahora, ¿qué hay que narrar? Acá vale la misma advertencia de antes: no escribamos al pedo. Vamos a contar qué cosa, lo pertinente. Y solo lo pertinente. ¿Qué es lo pertinente? Lo que tiene la capacidad para influir en la solución del caso. Lo que no tiene ninguna capacidad para influir, descarten. Ejemplo: si yo quiero demandar daños y perjuicios porque fui víctima de un accidente, me chocó Ersa en la esquina. Si quiero demandar daños, pertinentes son 5 cosas. Al menos por principio, solo 5. Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo ocurrió ese accidente? Segundo, ¿dónde? Tercero, ¿cómo? La mecánica. ¿Quién chocó a quién? Si manejaba ebrio, si pasó el semáforo en rojo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuarto, ¿qué? ¿Qué daños? ¿Qué daños los que sufrió la víctima? Último, 5, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta reparar? Punto. Soy buen padre de familia. ¿Qué me importa si sos un buen padre de familia? Eso es pertinente en un proceso de familia.
Y ni siquiera en cualquier proceso de familia. Porque si yo demando el divorcio, importa un caramba si soy buen padre de familia o no soy buen padre de familia. Quiero contar que iba a la casa de mi novia, ¿qué me importa? Da lo mismo. Podías ir a la casa de tu novia, pero podías ir a la cancha o a tribunales o simplemente pasear. Si te chocan, igual te deben la indemnización. ¿Se entiende? Narramos lo pertinente, lo que tiene la capacidad de influir en la justa solución. Aquí la necesaria advertencia, porque existe un segundo mito. El primer mito es que escribimos largo y somos más capos. El segundo mito es que si escribimos difícil, más cargado de parafernalia, más cargado de adjetivación infrecuente, el texto es más capo. Otra vez, una pelotudez inmensa como una casa. El que escribe castizo, difícil, no le jode a nadie, otra vez dificulta la comprensión, y el que no comprende no puede entender, no se puede defender, y dificulta que el juez a la hora de sentenciar pueda ser congruente. Cuando el relato es indescifrable o cuando el relato es impreciso, el demandado otra vez te opone la excepción de defecto legal. Y a resumidas cuentas dicen, no entiendo, y porque no entiendo no me puedo defender, y otra vez el juez te tira de la oreja, corregí, aclará, habla en sencillo, deja de hacerte el cheto, pero te impone las cosas. ¿Nos entendemos? Por último, a ver, ejemplos. Pensé cómo es posible concebir, proyectar una demanda y relatar hechos corto y breve. Fíjense una demanda por filiación. En mayúscula está lo pertinente. Si demando filiación, ¿qué es lo que debo narrar? ¿Dónde está lo pertinente? En la relación antecedente entre los padres, la fecha de la concepción, la información al demandado de que la madre está encinta o que dio a luz, y por último, la falta de reconocimiento. Eso es pertinente. Cualquier otra historia, en el 99% de los casos, resulta de más. Fíjense una demanda por alimentos en 2 párrafos, en 5 líneas. Se puede ser breve y presentar una demanda que cumpla todos los requisitos de admisibilidad que la ley exige. ¿Entendimos? Último requisito, el derecho. ¿Hace falta que el actor, cuando proyecta su demanda, diga, este juicio tiene solución conforme al artículo 442 del Código Civil? ¿Hace falta? Según el artículo 327 de la ley ómnibus recién sancionada, ¿hace falta? La respuesta es no. Al menos por principio no hace falta, porque la ley presume que iura novit curia, del latín al castellano, que el juez conoce el derecho. El derecho procesal se informa periódicamente de ficciones. Es una ficción más grande que el sol suponer que los jueces conocen todo el ordenamiento jurídico, porque todo el ordenamiento jurídico es infinito, casi infinito. Porque todo el ordenamiento incluye el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho contencioso administrativo, el derecho constitucional, el derecho tributario, el derecho nacional, el derecho extranjero, el derecho publicado, el no publicado, etc. Es casi infinito. Con todo, la ley presume que el juez lo conoce. Y entonces no hace falta. La recomendación, sin embargo, es la siguiente. Si vamos a demandar aquello que todos los días nuestros jueces resuelven, léase, ejemplo, el divorcio, la nulidad del matrimonio, la tenencia o cuidado del hijo menor, el régimen de visitas o de comunicación, si vamos a demandar daños y perjuicios, desalojo, reivindicación,
prescripción adquisitiva, etcétera, cualquier juez sabe que la solución de cualquiera de esos conflictos está en el Código Civil y Comercial. Ahora, imagínense la situación en la que la solución del caso no proviene del Código Civil, sino proviene, por ejemplo, de la ordenanza número 47 sancionada por el Honorable Consejo Deliberante de Tacopozo. ¿Qué posibilidades existen de que el juez sepa dónde caramba queda Tacopozo, para empezar nomás? Y aunque sepa, porque de camino a Salta una vez pasó por ahí, ¿qué posibilidades existe de que el juez, por estudioso y metódico que sea, sepa lo que dice la ordenanza 47 del Honorable Consejo Deliberante de Tacopozo? No existe casi ninguna posibilidad. Entonces, cuando la norma es infrecuente, la recomendación al abogado, que ahí sí la mencione, e incluso, todavía más conveniente, su pertinente transcripción. Porque a veces el derecho no solo que no está publicado, perdón, no solamente que es infrecuente, sino que a veces no está publicado. Nunca se publicó. A veces ustedes googlean una norma determinada y no la encuentran. ¿Y por qué? Porque nunca se publicó. Es ley vigente, pero está publicado. Entonces la recomendación de mencionarlo e incluso transcribirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuándo entonces el juez juzgaba la admisibilidad de la demanda? La admisibilidad de la que depende que el juez no te convierta en vencedor, pero sí te confíe el proceso como método de debate. ¿Cuándo se juzgaba la admisibilidad? Al principio. Tan pronto una demanda se presenta, lo primero que el juez hace es juzgar si es competente o no. Porque si es incompetente, se despacha declarándose tal incompetente y remite los autos al competente. Pero si es competente, lo segundo que hace es juzgar la admisibilidad de la demanda, de entrada. Y si advierte que la demanda no cumple un requisito, el juez te intima. Corregí esto. No está tu domicilio real, no está tu domicilio procesal, no está con claridad el objeto, no está con claridad los hechos. Corregí. Bajo apercibimiento que si no lo haces en este plazo, te archivo la causa. Tendrás que promover otra nueva más adelante. Juicio de admisibilidad. ¿Y la procedencia cuándo era? ¿Cuándo se juzgaba la procedencia? Ya no tenía que ver la procedencia con la forma, sino con la sustancia, con la razón. ¿Cuándo el juez juzgaba la procedencia? Por principio juzgaba con la sentencia, ¿verdad? Al menos por principio juzgaba con la sentencia, pero a veces sucede, sin embargo, que la demanda es improponible. Ahora les cuento de qué se trata. Y si una demanda es improponible, el juez no espera, no debe de ninguna manera esperar a la sentencia. Si la demanda es improponible, el juez debe rechazarla in limine, tan pronto la demanda se haya formalizado o tan pronto como se advierta la improponibilidad. ¿Y qué es una demanda improponible? Es aquella que desde su presentación se exhibe manifiestamente, claramente improcedente. En cualquier tribunal del mundo esta demanda siempre fatalmente será rechazada. Si la demanda es improponible, no hay que gastar tiempo ni plata, no hay que gastar en contra de la economía de tiempo y de gastos, hay que declararla rechazada de entrada. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando en lo concreto, ya sabemos que conceptualmente una demanda es improponible, si desde su presentación se exhibe manifiestamente improcedente. ¿Y esto cuándo ocurre en lo concreto? En tres situaciones. Primera situación, la demanda es ilícita o es de un objeto imposible. Objeto ilícito o objeto imposible. Ejemplo, el cartel de Cali demanda al cartel de los monos en Rosario el cumplimiento del contrato. Yo te entregué 3 toneladas de coca y vos no me pagaste el precio convenido. Bueno, entenderán ustedes que el tráfico de cocaína es
tráfico de drogas, es un delito. Demandar el cumplimiento de ese negocio es absolutamente dado por el ordenamiento. Mero ejemplo de laboratorio docente, porque ustedes entenderán que ni Cali, ni Medellín, ni los monos arreglan ese tipo de problemas en los tribunales. Demanda de objeto ilícito. Segundo, demanda de objeto imposible. Es lícito lo que pide, pero no se puede. Es lícito, pero no se puede. Ejemplo, el actor fue a un comercio de esos que venden viajes de turismo y contrató un tour, avión, de primera, hotel 5 estrellas, todo inclusive frente al mar, en el planeta Júpiter. Como imaginarán, después no le cumplieron, no lo llevaron a Júpiter. Y el actor que demanda cumplimiento del contrato, el boludo quiere que lo lleven a Júpiter. Bueno, mirá, no te puedo llevar a Júpiter, no hay una nave que lleve a Júpiter. Y aunque exista, las condiciones de Júpiter no permite que el humano, en primero, Júpiter ni siquiera es como la Tierra, no es un planeta rocoso, es un planeta gaseoso, es una nube. No hay mar, no hay condiciones ninguna para que el hombre pueda vivir y establecerse. Entonces, no se puede otra cosa. Por ejemplo, rescisión y daños y perjuicios. Pero no pidas lo que no se puede. Lo que no se puede es improponible y debe rechazarse y elimine. De lo contrario es gastar pólvora en chimangos. Segundo, la demanda cuyo relato de hechos es insuficiente. Los hechos que yo relato no alcanzan. ¿No alcanzan para qué? Para obtener protección jurídica. Ejemplo, si yo quiero demandar y pretendo usucapir un inmueble, prescribir adquisitivamente, debo relatar al menos 20 años de posesión, ¿verdad? 20 públicos, pacíficos, ininterrumpidos. El actor relata que tiene la posesión hace 6 años. Hace 6 años y ya demandaste. Bueno, tu demanda es improponible. No te alcanza, macho. Aunque pruebes los 6, no te alcanza. Te faltan 14. Dentro de 14 volvé. Mientras tanto, no nos embromes haciéndonos perder tiempo, porque esta demanda en ningún lugar de la República Argentina gozará de recepción favorable. ¿Se entiende? Por último, cuando el que demanda o el sujeto contra quien se demanda adolece de legitimación y lo adolece de la legitimación en forma manifiesta. Ejemplo, la suegra que demanda al yerno. ¿Qué le demanda? El divorcio. Siendo la suegra, no me queda claro primero que sea persona, así es que vamos a juzgar con signo de interrogatorio su capacidad, pero aun cuando le confiemos capacidad, lo que esa señora no tiene es vela en ese entierro, no tiene legitimación. Ocúpese, si quiere divorciar de algo, demande a su marido, pero no a mí. La única legitimada para demandarme a mí es mi esposa y ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Nos entendemos? Sí. El juzgado decide. El juzgado decide. Naturalmente, porque la mesa receptora única no es a cargo de un juez. El único que juzga y decide es el juez natural de la causa, el juez competente. Tiene que ingresar al juzgado. Naturalmente que corren costas, porque implica rechazo a la demanda. He visto. Lo que ocurre es que no es frecuente que un abogado cometa la torpeza de demandar el cumplimiento del contrato para que me lleven a Júpiter. Ni es frecuente que... Pero pasa, sí pasa, a veces ocurre. He visto, infrecuentemente, pero he visto. Sí. No he visto, sin embargo, que se declare de oficio. De oficio no,
De oficio no saben por qué, porque en la praxis tribunalicia el que provee nunca es el juez, ni siquiera es el secretario. El que provee es el proveyente, que a veces es abogado, pero ¿qué hace el proveyente de cajón? Te lee el petitorio a la miércoles. No hace otra cosa. De la demanda traslado. En todo caso, es el demandado el que al contestar y por vía de la excepción de defecto legal plantea la improponibilidad de la demanda. Así es que rara vez más excepcional que el juez lo detecte. Bien, ¿alguna otra intriga? ¿Sí? Es deber del órgano judicial. Si el juez lo advierte de oficio, por propia iniciativa, debe rechazar. Y si lo advierte el justiciable, tan pronto el juez se dé cuenta, tiene que bajar la presión. Y vamos a estar discutiendo si la suegra sí o la suegra no. Señora, ocúpese, échale. Sí, sí. Hasta cumplir los 20 años. ¿Sí? Muy bien. Bien. Cuando el error, sin embargo, consiste en un número, ojo al piojo, porque los errores numéricos ocurren. Y tal vez escribí 15 y escribí por error y quise escribir 20. O tal vez quise escribir 25 o 35 y me equivoqué en un dígito, así es que ojo al piojo porque los errores materiales y los errores numéricos pueden ser corregidos en cualquier etapa del proceso. Si el error es numérico, el actor podría decir simplemente apreté mal una tecla, la de mi ordenador o computadora. Quise decir 25 y no 15. ¿Sí? No. Es que no implica una ampliación, significa simplemente corregir. Yo no amplío nada, simplemente cuento que me equivoqué en un dígito o una cifra. A hacer como cuenten un ejemplo. La petición de costas, el juez debe como imperativo pronunciarse sobre costas aun cuando la parte no lo haya requerido. Es un deber del órgano. Sin embargo, como ahí se juega la comida de mis hijos, yo puedo olvidarme. Por ejemplo, que en un rato juega River y yo soy fan de River. Pero de las costas no me olvido nunca. Con eso no se juega. Sí. Los errores materiales no causan estado, dice la ley, que pueden ser corregidos en cualquier etapa del proceso. En cualquier etapa del proceso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la jurisprudencia como la legislación son las fuentes de la solución del juez, las fuentes jurídicas. Así es que para la jurisprudencia vale lo mismo que para la ley. Uno cita jurisprudencia cuando considera que la cuestión es más o menos complicada o requiere alguna ilustración. A ver, yo demando el divorcio contra mi mujer porque simplemente expreso que ya no quiero seguir casado. ¿Crees necesario bajar jurisprudencia sobre ese particular? La madre que pide el divorcio también pide el cuidado de su hijo que tiene 1 año. Yo quiero quedarme al cuidado de mi hijo que tiene 1 año. ¿Deberá esa mujer bajar jurisprudencia? ¿Qué les parece a ustedes? Es la tabla del 1. El bebé tiene 1 año. Sí, la madre tiene que ser muy hereje para que te lo quiten. Y no necesita ninguna jurisprudencia. Otra vez la misma recomendación.
La jurisprudencia se cita en lo pertinente en la medida en que la cuestión que se relata, el conflicto que se propone, requiera, por su complejidad, alguna solución. Sí. La cuestión federal no se reserva. Ese es un error típico que se comete, y el de cortar y pegar como cliché: reservo caso federal para el hipotético caso en que resulte derrotado, reservo derecho de plantear recursos extraordinarios, se corta y se pega con supina ignorancia. Las cuestiones federales no se reservan, se introducen. Y con cada instancia se mantienen. ¿Qué es una cuestión federal? A resumidas cuentas, supone que la solución de ese caso requiere fatal e inevitablemente acudir al texto constitucional. No se puede resolver este caso, al menos por principio, sin invocación directa de la Constitución. Si lo puedo resolver con invocación del Código Civil y Comercial, no hay cuestión federal. Salvo arbitrariedad. Bueno, da mucho para contar, pero créeme que cuestión federal no existe en el 99,99% de las demandas del día a día. No la hay en un divorcio, no la hay en una presunción adquisitiva, no la hay en daños y perjuicios, no la hay en un desalojo. Eso se resuelve todos los días con el Código Civil y Comercial. Si el juez arbitrariamente sentencia y viola la Constitución porque viola el debido proceso, ahí nace la cuestión federal, y cuando apelo, introduzco la cuestión. No antes que la cuestión exista. No hay que reservarse de nada. Vos no tenés que reservar ningún derecho. Lo ejercés cuando la circunstancia es la fuente del conflicto. ¿Me entendimos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Modificación de la demanda. A ver, vamos para aquí. Modificación de la demanda. ¿Se puede modificar una demanda? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero con un límite. La modificación de la demanda tiene un límite. Hasta acá sí, a partir de aquí ya no. El límite es mientras la demanda no haya sido notificada. La notificación se convierte, por consiguiente, en el límite temporal. Sin embargo, ese límite temporal admite dos excepciones. Primera excepción: aquellas demandas que portan pretensiones de cumplimiento de obligaciones de tacto sucesivo. Ejemplo: alquiler. Yo demando el cumplimiento de un contrato de alquiler. El inquilino, cuando promoví la demanda en abril, debe enero, febrero, marzo y abril, debe 4 meses. Sin embargo, 6 meses después ya debe 10 meses. Cada nuevo mes puede ampliarse. Obligación de tacto sucesivo. No importa que se haya notificado la demanda. Se puede ampliar 1000 veces. Límite: el llamamiento de autos para sentencia. Una vez llamado autos para sentencia, la ampliación queda clausurada. Segunda excepción: cuando la ampliación de la demanda obedece, la ampliación o el cambio de la demanda obedece a razones que son ajenas a la voluntad del actor. Repito el concepto. Cuando la modificación de la demanda obedece a razones que son ajenas a la voluntad del actor. Ejemplo: cuando yo promoví demanda por daños y perjuicios, mi cliente estaba muy lastimado, pero vivo. Muy lastimado, pero vivía. Entonces yo demandaba indemnización por daños. Sin embargo, después de notificada la demanda, mi cliente murió. Murió a raíz de los hechos, a raíz del accidente, y entonces yo quiero cambiar la demanda porque ya no quiero 10 pesos, ahora quiero 20. ¿Y por qué quiero más?
y porque muerte es más caro que lesión, ¿puedo modificar la demanda aún después de notificada? La respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque no se murió porque quiso. Se murió por razones que son ajenas a su voluntad. ¿Lo entienden? Veamos otro ejemplo. Este ejemplo que les voy a contar es rigurosamente real. El actor demandó contra Aguas, aquí en Corrientes, contra la empresa proveedora del servicio de agua potable, había demandado la nulidad del aumento. El fundamento del actor es que ese aumento se decretó sin audiencia pública. Trabada la litis, es decir, después de contestada la demanda, no solo notificada, contestada la demanda, el demandado Aguas de Corrientes se manda con un segundo aumento. Otra vez, como el anterior, sin audiencia pública. En ese esquema, el actor introduce un escrito, denuncia como hecho nuevo. Denuncia hecho nuevo, aumentó de nuevo. Otra vez sin audiencia. Y por eso pido que este segundo aumento también sea declarado nulo. El juez de la causa, me reservo de identidad para evitar cualquier roce con el colega que ejerce la magistratura en primera instancia, dijo, esta ampliación no corre. Esta ampliación es inadmisible porque ya se trabó la litis y usted, sobre pretexto de hecho nuevo, está modificándome la demanda. Usted puede denunciar todos los hechos nuevos que quiere, pero me puede modificar la demanda, no después que la demanda haya sido notificada. ¿Se entiende el fundamento? El actor apeló y la Cámara le dijo al juez de primera instancia, usted tiene razón, pero no para el concreto caso, porque este aumento es ajeno a la voluntad del actor. Si es ajeno a la voluntad del actor, el actor puede ampliar o cambiar. De lo contrario, imagínense, le dijo la Cámara al juez de primer grado, de lo contrario, señor juez, vamos a obligar al actor al despilfarro de actividad, más plata, más trabajo, porque tiene que haber un segundo juicio donde vamos a debatir lo mismo. Y encima, con el riesgo que implica que otro juez sentencie distinto. Strepitus fori, escándalo. Mejor que todo se discuta en un mismo expediente, en una misma sentencia, por el mismo magistrado. ¿Entienden? Bien, ¿alguna pregunta? Para ir cerrando, les participo a ustedes, bueno, los que son en la praxis los errores o vicios más frecuentes que cometemos los letrados a la hora de formalizar nuestras demandas. Los mejores abogados a veces también se equivocan. Los mejores médicos han visto morir también a veces a sus pacientes. ¿Y cuáles potenciales errores y cuál es la consecuencia? Primer error posible, una demanda improponible. Ya vimos lo que es una demanda improponible. Aquella que desde su proposición es manifiestamente improcedente. ¿Cuál es la solución? Rechazo. Rechazo absoluto. Tan pronto se advierta. Si el tribunal lo advierte de oficio, se baja la cortina de inmediato. Si lo advierte la otra parte, tan pronto el tribunal se entere, con imposición de costas. Segundo, demanda que es incompleta, o que es imprecisa, o que es ilegible. En suma, una demanda que no cumple requisitos de admisibilidad en la identificación del objeto o requisitos de admisibilidad en el relato de los hechos. ¿Qué debe hacerse ahí? Si el tribunal lo advierte, ¿qué debe hacer el tribunal si advierte que una demanda es ilegible, no se entiende? O que es incompleta. Si el tribunal de oficio se entera, alguien lee por una vez la demanda y advierte el vicio, ¿qué debe hacer el órgano judicial? Poder deber de dirección y saneamiento. Saneamiento. Primero, sanear. Corregí, le va a decir el juez. Yo advierto que leo acá y no entiendo. Aclará esto. Le doy un plazo, 10 días, 5, 15, dependiendo del tipo de proceso. Si en este plazo, bajo percibimiento que si en este plazo se tiene por no presentado archivo de las actuaciones. Claro, eso si el tribunal lo advierte, porque si el tribunal no lo advierte, el que lo hará será el demandado al contestar
y lo hará por la vía de la excepción de defecto legal. Es la excepción de defecto legal el soporte de una denuncia de esas características. ¿Nos entendimos? Falta de copias para traslado. Saben que es carga del actor presentar la demanda con copias para traslado. No solo es carga presentar la demanda con copias, sino que además, cuando se notifica la cédula de traslado de la notificación de la demanda, la cédula debe llevar el juego de copias pertinentes. Un juego por cada demandado, ¿verdad? Concepto elemental, abecedario. ¿Qué pasa si no están las copias para traslado? Yo he visto planteos nulificantes. He visto abogados que por el demandado se presentan y dicen la notificación es nula porque no tenía copias para traslado. ¿Eso está bien? No. Está re mal. Porque eso, la nulidad es la última ratio, el último recurso. Alcanza con que pidas la suspensión o la interrupción del plazo. Que se interrumpa el plazo para contestar la demanda hasta tanto me faciliten las copias que son pertinentes. La notificación se hizo, pero faltaba esto. Se puede corregir con una interrupción de plazo, alcanza y sobra. Insuficiente acreditación de la personería. El abogado dice ser abogado, dice ser el representante del actor, dice ser su apoderado, pero nunca trajo poder. O trajo poder, pero es un poder especial, y ese poder especial no lo autoriza, por ejemplo, para demandar, quién sabe, algo específico como podría ser el divorcio o el cuidado personal de un hijo menor. Y entonces, si no se acredita adecuadamente la personería, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿Debe rechazarse la demanda por eso? No, otra vez, si el tribunal lo advierte, el tribunal mandará de oficio, por su propia iniciativa, supla usted, corrija, tráigame el poder en debida forma. Bajo apercibimiento que si no lo hace en este plazo, otra vez lo tengo por no presentado, archivo el expediente. Si el tribunal no lo advierte, lo hará el demandado cuando oponga la excepción de falta de personería. Por vía de falta de personería, renuncia al déficit, el tribunal nos mandará a cumplir con la demostración de la personería en costas. Por último, acumulación indebida de pretensiones. Acumular pretensiones significa reunir dos o más en un mismo proceso. En el 99% de los casos, no en todos, pero en el 99% de los casos, una demanda acumula pretensiones, casi siempre. Porque, fíjense, demando capital más intereses. Ahí ya tenés dos. Capital más intereses son dos pretensiones. Daño moral más daño material. Divorcio más tenencia de los chicos. Divorcio más alimentos. La acumulación de pretensiones es una regla en la estadística de tribunales. Ahora, no es posible acumular pretensiones a tonto, a ciegas. La acumulación de pretensiones debe satisfacer ciertos requisitos que exceden de esta reunión, pero, por ejemplo, en una misma demanda no se puede acumular gato con perro, porque gatos con perros se pelean. Pato y gallareta no van en la misma bolsa. Para que una demanda acumule pretensiones, las pretensiones deben ser conexas. Significa que debe haber una misma relación jurídica detrás, un mismo antecedente atrás. Por ejemplo, demando el divorcio, pero también demando el cuidado de mi hijo menor. Esas dos pretensiones son conexas porque tienen por trasfondo la misma relación jurídica. El matrimonio entre las partes, matrimonio que por cierto también tiene a esas personas por padres del menor. ¿Me explico, no? Yo demando daños y perjuicios porque soy víctima del accidente, demando daño moral, pero también demando lucro cesante, por ejemplo. Bueno, pero el accidente es uno solo. Las pretensiones son dos, pero el antecedente fáctico, la relación jurídica que es la fuente de mi demanda, es el mismo.
para que la acumulación sea posible, las pretensiones deben ser conexas. Entonces, por ejemplo, yo demando el divorcio, pero también demando el cumplimiento de un contrato en la misma demanda. Bueno, esa acumulación de pretensiones está mal propuesta, está mal hecha. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con un contrato civil? Acá, de hecho, si ustedes se ponen a pensar, ni siquiera tienen en común la competencia. Lo uno corresponde a la competencia de la familia y lo segundo a un tribunal civil y comercial. No hay competencia común, no hay conexidad. La acumulación de pretensiones no está bien hecha. ¿Y cómo se denuncia eso? Si el tribunal lo advierte, el tribunal de oficio mandará, de oficio, en su poder deber de dirección y saneamiento, mandará a corregir. Pero si el tribunal no lo advierte, el que lo hará es el demandado, al oponer la excepción de defecto legal. En síntesis, cuando somos el demandado, todos los vicios de forma se denuncian por vía de defecto legal. Sobre esto vamos a volver en la próxima reunión. Excepciones y defensas procesales. ¿Qué, cómo hacer? ¿Qué, cómo y cuándo hacer para resistir? ¿Qué, cómo y cuándo hacer para comer del error de mi rival? ¿Nos entendimos? Bien. A continuación, a disposición de cualquiera de ustedes para cualquier inquietud. Sí. Sí. Si el tribunal lo advierte, el tribunal lo que hará es mandará a suplir ese defecto. Te va a identificar. Usted está acumulando dos pretensiones que no son conexas. Por consiguiente, corrija. Bueno, y te dará un plazo.